Cordiales saludos a los amigos del programa En Contacto, que se difunde a través de Canal 8 de la ciudad de Miami. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Vamos a conversar con el doctor Jorge Zavala Egas. Es un destacado jurista que ha estado con nosotros en otras ocasiones para analizar temas políticos y jurídicos de América Latina. Doctor, muchísimas gracias por estar en este espacio. Hay un tema que difícilmente a nivel internacional se entienda, un enfrentamiento entre el presidente de la República y las Fuerzas Armadas. Pero ¿por qué digo difícilmente se entienda? Porque se prolonga en el tiempo. No tenemos, digamos, parámetros en otros países en donde se enfrenta el presidente y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podría definir lo que está pasando en el Ecuador? Bien, yo creo que esto ocurre en el país porque el presidente actual, el economista Rafael Correa Delgado, no quiere comprender que su poder ejecutivo tiene límites. Al no comprender las limitaciones constitucionales y legales de su poder, lo hace cometer este tipo de infracciones a la Constitución que lo enfrenta con otras instituciones. En este caso se trata simplemente que un Consejo de Disciplina de la Armada del Ecuador decidió que él no tiene, de acuerdo con la Constitución, jerarquía ni escalafón militar y que en consecuencia no puede en ningún momento sancionar como subordinado a un miembro de la Armada. Eso lo indignó, porque el que no le reconozcan que no tiene límites su poder como comandante en Fuerzas de las Armadas y que sí tiene él jerarquía y escalafón militar, lo obliga a coger a una jueza sin independencia de lo más mínimo en el Ecuador y hacerle, por sentencia, darle el grado de jerarca y de primer escalafón militar. Ese es el total del problema, es decir, en la base, no comprender sus limitaciones de poder. El Ecuador está viviendo una etapa preelectoral. Van a haber candidatos del gobierno. ¿Cree usted que tiene futuro el socialismo del siglo XXI luego de haber estado gobernando 10 años en el Ecuador? Bueno, yo creo que sin ser estar involucrado directamente en la política, como no lo estoy, como simple analista de los hechos políticos de América Latina y el Ecuador, puedo decirle que la Asamblea Legislativa, por lo menos en el Ecuador, ya no va a repetirse la historia anterior. Creo que va a haber fuerzas distribuidas. Creo que la fuerza, no una mayoría oficialista como ha habido durante estos 10 años. De manera solitaria la fuerza oficialista no va a existir, no va a haber. Todas las encuestas lo dicen, por lo tanto eso no creo que ocurra. Va a haber una distribución mucho más fragmentada de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Eso sí es un hecho. ¿Usted considera entonces que el socialismo del siglo XXI definitivamente se está debilitando en todos los países que han practicado por una década o más este sistema? Bueno, es sencillo, ¿no?, ver y repetir las cosas. Cuba definitivamente comenzó a quebrar ya su sistema y comenzó la apertura que Estados Unidos le ha ofrecido en tibios pasos al comienzo. Venezuela, en total, acabóse el socialismo del siglo XXI. Brasil se acabó. En Argentina se acabó. En Bolivia comenzaron a matar a los funcionarios del socialismo siglo XXI. En Ecuador vemos que la credibilidad del gobierno anda circulando por el 18 al 20%. Todo eso implica decir que se acabó, en el momento en que se acabó el nutrimento del Estado propaganda, los dólares del Estado propaganda, comenzó a verse la ineficiencia del modelo del socialismo siglo XXI, la degradación de los derechos de todos los habitantes de los estados del siglo XXI y por lo tanto estimo yo de que es un modelo fracasado una vez más, que no creo que pueda ya volver a repetirse. Ha empobrecido a todos estos pueblos. Venezuela, un país rico, con grandes reservas petroleras, se dice las más grandes del mundo. Sin embargo, en estos momentos la carestía es total. Sí, y el Ecuador, no vayamos tan lejos, estamos en un decrecimiento económico, de acuerdo con los cálculos más conservadores, en menos 2.5%, y sin liquidez de ninguna clase y con pérdidas superiores a los 16.000 millones de dólares en un solo año. Eso es el modelo del socialismo siglo XXI. Doctor, tenemos que hacer un corte comercial. Al retornar, quiero hablar sobre la independencia de poderes en los países, sobre la independencia del Poder Judicial. Retornamos, estamos con el doctor Jorge Zavala en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en el espacio Fernando Aguayo América.
Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América, que se difunde a través del programa En Contacto por Canal 8 de Miami. Estamos dialogando con el doctor Jorge Zavala Egas, un jurista muy destacado del Ecuador. Doctor, en todos los países en donde se practica el socialismo del siglo XXI no hay independencia de poderes. Especialmente el Poder Judicial se dice ha estado bajo la égida del Poder Ejecutivo. Sí, bueno, eso es una realidad que nosotros la podemos constatar diariamente en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, no se diga en Cuba. Y en consecuencia la independencia del Poder Judicial terminó siendo un mito. Desde que el presidente de la República, acordémonos, Rafael Correa Delgado, en el año 2008 dijo que él era jefe del Estado y que como jefe de Estado era jefe de las 3 funciones del Estado, incluida la función judicial. Cuando en el 2011 logró, a través de una nueva estructuración del Consejo de la Judicatura, apropiarse, meter las manos, dijo él, en la justicia porque era necesario hacerlo. Y ahora observamos a jueces que salen en las fotografías bailando en las conmemoraciones de Alianza País, que salen cantando conjuntamente con los del Ejecutivo y son los que dictan al día siguiente sentencias contra los opositores del gobierno. Por lo tanto, hablar de independencia del Poder Judicial en el Ecuador, más que un eufemismo, es un cinismo. En países como Brasil, no es que han cambiado los jueces, los mismos jueces son los que han enviado a la cárcel a miembros del Partido de los Trabajadores, gente de la cúpula, gente cercana al presidente Lula da Silva, y él mismo, expresidente Lula da Silva, está encausado. Eso demuestra que tarde o temprano el poder independiente de la justicia hace lo que tiene que hacer, y por eso en Brasil pues están cayendo peces gordos del ámbito público y privado. Yo creo que en cualquier poder judicial que se precie de tal y por lo tanto de independiente y solamente su vinculación a la Constitución y a las leyes, en el momento que tenga un caso en sus manos, tiene que funcionar con vinculación directa a Constitución y leyes y alejarse de los consecuencialismos políticos que en el Ecuador son al revés, son los que priman contra la vinculación a Constitución y ley. En Argentina, los mismos jueces también son los que están actuando en contra de corruptos a quienes se les ha descubierto dinero, pero quizá antes no actuaban porque tenían temores o el gobierno tenía pues prácticamente presa a la justicia de ese país, aun cuando deseaba ser independiente. Tanto es así que en el gobierno de Macri, la Corte Suprema de Justicia acaba de tirar abajo la política pública de servicios y tarifas de Macri, siendo él el presidente de la República, y no ha intervenido en el Poder Judicial. Es decir, se trata de convicciones democráticas, nos favorezcan o no los fallos judiciales. Respetar a las funciones de manera independiente. Es la única manera de vivir en democracia. Luego de esos ejemplos, quisiera que nos diga, doctor, en el Ecuador hay un caso muy grande, que es el caso de los señores Isaías. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, constituido como en un tribunal, dio un fallo favorable a la familia Isaías y tienen que devolver los bienes incautados, que son muchos. Y usted es el abogado defensor que ha logrado este fallo. ¿Cree usted que el Estado ecuatoriano, que incautó en el 2008, va a devolver los bienes a la familia Isaías? Bueno, no se olvide que aquí ya estamos hablando de una condena del primer tribunal del mundo, conformado por 18 juristas y especializados en derechos humanos del mundo, de todas las culturas y civilizaciones del mundo, desde Alemania, Gran Bretaña, Japón, Italia, Israel, el Congo, Mauritania, Mauricio, Georgia y demás países, son los que dictaron este fallo. Este fallo es vinculante para el Estado ecuatoriano.
tiene que cumplirse. Lo que se está discutiendo ahora es la forma de reparación. Y eso es lo que dice el Estado ecuatoriano. Quiero ver qué forma de reparar. No estoy dispuesto a devolver. Estoy dispuesto a darle otras cosas para reparar. Nosotros lo que hemos dicho a Ginebra es, designen, como lo dice el reglamento, un juez o relator especial que se llama, para que coloquie, converse, dialogue con gobierno y con el grupo de la víctima, en este caso los Isaías, y se llegue a ver la posibilidad de un acuerdo reparatorio. Y si no, tendremos que ir al recurso efectivo, que es cuando haya independencia judicial en el Ecuador, ejecutar en base de las normas legales el fallo de Ginebra. Dentro de estos bienes hay medios de comunicación que fueron utilizados por el gobierno con fines eminentemente políticos. Como hay elecciones, la gente dice, ¿cómo van a devolver los medios de comunicación que son instrumentos de propaganda? Bien, yo creo que en primer lugar ya título de propiedad sobre esos medios no tiene el Estado ecuatoriano, ha sido desconocido por Ginebra y el Comité de Derechos Humanos. Segundo, los tendrán y los usufructuarán para sus fines políticos y electorales. 3, no podrán deshacerse de ellos y tendrán que ser devueltos oportunamente. Es decir, cuando la justicia sí ya lo dictamine con efecto vinculante. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tienen que devolver aproximadamente 750 u 800 millones de dólares. Pero lo importante no es solo eso, sino que de aquí para adelante también, y subrayo, también los que se opongan tendrán que responder en acción de repetición con sus bienes personales a todos los daños que se causen en la aplicación o ejecución de no con fallo. Dineros del Estado, sino el Estado con no dineros pierde. de la persona. El caso Isaías son antes 96 asambleístas más unos 80 involucrados en el Ejecutivo con la GD de esa época. Pero los que comiencen a oponerse ahora a la restauración se van sumando a esa acción de repetición que tienen que pagar en su bolsillo. Por ejemplo, si el señor gerente de inmobiliaria se le ocurre vender y algún incauto privado decide comprar, ese perjuicio lo paga el señor Guatete, porque entra a la acción de repetición para que no pague el pueblo ecuatoriano las pérdidas ocasionadas. Eso dice la Constitución de la República. La persona que tome decisiones sobre esos bienes va a tener responsabilidades. Civil, señor, con sus bienes personales, así es. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Al retornar le quiero preguntar al doctor Jorge Zavala, ¿por qué un fallo de las Naciones Unidas? ¿Por qué se debió llegar hasta esa instancia? Retornamos inmediatamente. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, antes de la pausa había planteado una inquietud. ¿Por qué este caso tuvo que llegar hasta las Naciones Unidas y por qué desde allá viene un fallo que tiene que ser respetado y que tiene que ser atendido ahora? Por dos razones elementales. Primero, porque el Estado ecuatoriano resolvió en un solo día, la Agencia de Garantía de Depósitos declarar a los Isaías infractores y culpables de irregularidades bancarias y por lo tanto ordenar la confiscación o incautación de todos sus bienes, sin proceso, sin procedimiento, sin derecho a la defensa, sin contradicción. Y luego de eso, al día siguiente la Asamblea Constituyente dictó el mandato 13 por el cual prohibió acciones judiciales contra esas incautaciones. Esas dos razones forman el proceso de incautaciones que se lo declara vulnerador del derecho al debido proceso de los Isaías y en consecuencia nulos. Y en consecuencia a reparar, a devolver y a pagar los daños materiales e inmateriales ocasionados. Como en la justicia nacional no se pudo llegar a ningún fallo por las razones que indico, se acudió
a la justicia supranacional de las Naciones Unidas en el Comité de Derechos Humanos, a lo cual Ecuador es signatario, para que dictamine. Y desde el año 2012 al 2016 se siguió el proceso, se dictó el fallo el día 30 de marzo del 2016 y el 6 de junio se notificó dándole 180 días al gobierno ecuatoriano para que repare los daños causados. Y en esa fase estamos. Para llegar a esto que ha sido declarado como una anomalía por este alto tribunal, se pusieron de acuerdo el Poder Ejecutivo y Legislativo, porque en ese mandato lo que se establecía es que no se puede reclamar la incautación. Lo que se declaró textualmente por parte del Poder Legislativo es: lo que hizo el Ejecutivo lo declaro legítimo. ¿Qué más colusión quiere contra un tercero? Cuando usted habla de repetición, esto es que tienen que afrontar con los bienes de las personas, no con plata del Estado, la reparación. Esto implica entonces gente del Ejecutivo y Legislativo. Si el Estado paga a los Isaías 700 millones por los daños causados, los funcionarios públicos del nivel que sean, judicial, legislativo y ejecutivo, que causaron esos daños, con sus bienes a prorrata en partes iguales, tienen que reponerle al pueblo ecuatoriano los 700 millones que el Estado ha pagado. ¿Los medios de comunicación podrían volver a manos privadas? Deben volver a manos privadas, como siempre se ha creído en los medios de comunicación. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo América. Nos volveremos a ver la próxima semana, pues en este programa tan importante como En Contacto a través de Canal 8 de la ciudad de Miami.